Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de 11º grado. En esta ocasión vamos a continuar trabajando con un contenido de comprensión lectora. Les invito a que observemos nuestra pantalla y leamos y vayamos anotando en la medida de lo posible el contenido con el que vamos a trabajar. Recuerden que las estrategias de comprensión lectora son muy amplias y la idea de nosotros estar reforzando este contenido es para que podamos nosotros tener esas herramientas que nos permitan a nosotros analizar, comprender e interpretar lo que leemos. Más nosotros que estamos ahorita inmersos en un proceso de investigación, que tenemos que seleccionar, que tenemos que buscar la información que necesitamos, la información adecuada que se relacione al tema que nos hemos planteado. Dentro de la comprensión lectora nos vamos a quedar un poco con el nivel inferencial y vamos a reconocer o vamos a tratar de reconocer las ideas principales y las ideas secundarias. Es importante que también recordemos que cuando nosotros hablamos de las estructuras como el párrafo, se estructuran de una idea principal. Entonces, todo párrafo de cualquier tipo que sea está compuesto por una idea principal y las demás son ideas secundarias. Observemos la siguiente lámina para que vayamos recordando nuevamente los niveles de comprensión lectora. Esas distintas etapas que como lectores que somos, tenemos que utilizar, tenemos que aplicar o debemos hacer uso de ellas al momento de leer. Por ejemplo, tenemos el nivel literal, tenemos el nivel inferencial y el nivel crítico, que ya se los he mencionado en clases anteriores. En el nivel literal reconocemos información que aparece en el texto. En el nivel inferencial deducimos información que no aparece. Y en un nivel crítico emitimos un juicio valorativo. Vamos a leer un texto ahora y a partir de él vamos a trabajar, vamos a realizar algunas inferencias referente a este texto que se titula Impacto del fenómeno El Niño. Observemos la siguiente lámina y vamos a leer el texto. Desde acá, desde el título, nosotros nos podríamos ya hacer nuestras inferencias. ¿De qué va a tratar el texto? ¿A qué se refiere el niño? ¿Será a ese infante, a ese menor que de repente puede ser nuestro hermano, que de repente puede ser nuestro amigo? A eso nos referiremos. Posiblemente estén pasando muchas ideas por nuestra cabeza ahorita, pero veamos las otras palabras. Impactos del fenómeno El Niño. Y ahí tenemos algunas imágenes que son muy sugerentes y que también nos pueden servir para ya darnos una idea, para hacernos una referencia del contenido. Leamos el texto. El fenómeno de El Niño es un evento climático que se genera cada cierto número de años por el calentamiento del Océano Pacífico. Sus efectos son notables en el norte de la región pacífica, los departamentos de la región andina y en los departamentos de la región Caribe. En Nicaragua, este fenómeno provoca episodios largos de sequías. Entre sus principales impactos podemos destacar sequías que dañan cosechas, muertes del ganado vacuno, daños a los ecosistemas del bosque seco, déficit de agua, esto lo encontramos sobre todo en el corredor seco, daños por ingresos no recibidos, disminución del rendimiento en los cultivos que no están bajo riego, enfermedades respiratorias, daño a la seguridad alimentaria de la población en el corredor seco, el incremento de los incendios forestales y podríamos decir también que es un impulsor de la pobreza. Entonces, con esta primera lectura, este primer acercamiento que nosotros hemos hecho al texto, posiblemente ya nos hicimos una idea general. Entonces nos damos cuenta que si hay un fenómeno denominado El Niño, tal vez a nuestros padres, a nuestros abuelos ya hemos escuchado que también hay un fenómeno llamado la niña, paralelo a este que es el niño. Entonces desde ahí observen ustedes que podemos ir nosotros trabajando las inferencias. En el texto nos dice también, por ejemplo, cuáles son las consecuencias que trae este fenómeno que se denomina el niño y podríamos nosotros también hacer esa analogía. ¿En qué tiempo o en qué año este fenómeno ha afectado a nuestro país? ¿Cómo nos hemos visto nosotros desde nuestra realidad afectados por este fenómeno?
que no estamos exentos, ¿no? Y más los que somos del campo, los que nos dedicamos al cultivo, los que se dedican a la crianza de ganado, etcétera. Posiblemente o en algún momento se han visto afectados por este fenómeno. Entonces me imagino que ahorita ustedes están comentando o van a comentar, van a hacer sus inferencias, van a poder hacer sus analogías. Ahí se nos dice, por ejemplo, que el fenómeno del Niño lo que causa son episodios de sequía. Entonces rápidamente nosotros podemos hacer la comparación. Si el niño causa sequía, ¿qué causa el fenómeno de la niña? ¿Verdad? Posiblemente sean inundaciones, sean lluvias, ¿verdad? Pero según estaba leyendo, y les invito a ustedes que lean también, en países como Nicaragua, que son países tropicales, el fenómeno del Niño lo que causa son sequía. Hay otros lugares que sucede lo contrario, que lo que causa son fuertes lluvias. El incremento de las lluvias pues es bastante, entonces eso va a variar dependiendo del lugar. Observen que hay información que el texto no nos la dice. Sin embargo, con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia de vida, hemos inferido esa información, hemos deducido esos datos, hemos interpretado el texto y posiblemente las imágenes también nos han trasladado a algún episodio de nuestra vida. Observemos la siguiente lámina. A partir del texto que ya hemos leído, vamos a responder estas preguntas que tenemos en pantalla para que se las entreguemos a nuestro docente de aula como asignación. Extraer la idea principal del primer párrafo. Recuerden esa idea que sobresale, esa idea más importante. Vamos a elaborar un ordenador gráfico sobre los principales impactos del fenómeno del Niño. Ahí aparecen. Van a inferir la diferencia entre el niño y la niña. Y una última para reflexionar: cómo han afectado estos fenómenos atmosféricos a mi comunidad. Espero que puedan completar la tarea y que se la puedan entregar a su docente de aula. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.